Bueno, 10 y 5. Muy buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy particular que se llama el poder de la automatización. Básicamente en este webinar vamos a hablar sobre una solución de software que ayuda a las organizaciones a sacar el mayor provecho del tiempo y de los recursos de infraestructura, ¿sí? Disminuyendo la prioridad del recurso humano. La intención del día de hoy, pues, es, digamos, para hacer un foro un poquito con el equipo de TecnoApp y con el equipo de IBM para tocar este tema. Entonces, damos inicio. Muchas gracias, primero que nada, a todos los participantes. Les recuerdo, cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas de QA. Y nada, vamos adelante. Entonces, la intención de este webinar es contarles un poco de esta tecnología y básicamente mucho antes de la pandemia ya se hablaba de robots, ya se proyectaba los usos que podrían tener en el futuro, ya, digamos, teníamos mapeados de alguna manera la necesidad de este tipo de soluciones, ¿sí? No obstante, digamos, el traslado de las operaciones empresariales hacia un mundo más automatizado, se ha creado dinámicas de trabajo eh, mucho más automatizadas, ¿sí? dentro de las organizaciones, y eso ha hecho que pues, se acelere la transformación digital, ¿sí? Esas dinámicas comprenden aumento de la información que se comparte, digamos, la forma o la creación de nuevos modelos de negocio precisamente por la pandemia en muchos escenarios, ¿sí? La forma en la cual se programan y automatizan ciertas cosas como pagos o autorizaciones dentro de las organizaciones, y eso ha hecho que cambie el trabajo diario dentro de las organizaciones. En muchos casos se puede necesitar más tiempo y más energía para poder tomar decisiones o poder ejecutar ese tipo de procesos, ¿sí? Reconociendo esas necesidades, la automatización robótica de procesos, o RPA, por sus siglas en inglés, se ha posicionado como una plataforma que integra esas tecnologías, ¿vale? El día de hoy nos acompaña uno de los fabricantes líderes del mercado, que es IBM, representado por el ingeniero Rafael Lara, que es el Digital Business Automation Pre-Sales, y la participación de nuestro partner TecnoApp, reconocido en el mercado con más de 30 años de experiencia en este tipo de soluciones. Por parte del equipo de TecnoApp nos acompaña los consultores Juan Andrés Cala, que es gerente comercial para Colombia, y Joaquín Salcedo, especialista de RPA. Quienes nos darán un punto de vista desde sus diferentes enfoques de negocio y digamos que su operatividad diaria para conocer un poquito más de este producto. Para iniciar, me gustaría, Rafael, primero que nos contaras un poquito de la evolución de la automatización de los procesos como concepto, básicamente. Rafael, te cedo la palabra. Sí, claro. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos los participantes por la atención. Eh, la automatización es un concepto que ha estado con nosotros desde mucho tiempo, ¿no? O sea, si yo les pregunto a cada uno de ustedes si en su organización hay automatización, puede que uno piense que no tanta, pero al final sí se tiene. O sea, se tienen en todas las organizaciones, por muy simples que sean, se tienen scripts de Excel, se tienen algunos enrutamientos de correos. Entonces, al final, la necesidad de la automatización siempre ha estado con nosotros, ¿no? Importante es que ha pasado con cómo se hace esa automatización y cómo se operacionaliza es lo que ha cambiado. Bueno, entonces en el tiempo han pasado desde los antiguos BPMs, incluso de tecnologías ya de los 90 o de inicios de los 2000 como el BPEL, pasando por los BPMNs, por el Case Manager Notation, hacia lo que ahora Gartner y los analistas hablan de la hiperautomatización u otros analistas hablan de la automatización extrema. Es llevar esa automatización a cada rincón de la organización, desde procesos tradicionalmente core, como puede ser, no sé, la generación de un crédito que siempre se ha intentado automatizar, hasta procesos de soporte como manejo de hojas de vida o simples automatizaciones más pequeñas, pero que requieren mucho trabajo, como conciliaciones, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en resumen, la automatización ha avanzado mucho
desde automatizaciones puntuales en áreas de negocio hasta automatización, hasta la hiperautomatización y la automatización extrema, como lo llaman. Ok, muchísimas gracias, Rafa, por por esos conceptos. Juan, bienvenido a nuestro webinar. Me gustaría conocer un poquito desde tu experiencia cómo ha sido el trabajo con procesos de automatización. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Pues bueno, desde mi experiencia comercial he venido escuchando durante muchos años a los clientes sobre las necesidades de gestionar y visualizar comportamientos de sus procesos. Realmente todo viene orientado a que las organizaciones buscan mayor calidad y rentabilidad en sus productos. De esta necesidad nacen diferentes modelos de calidad que buscan la documentación y medición de los procesos que aseguran productos repetitivos. La tecnología ha venido ayudando a evolucionar este concepto mediante diferentes herramientas como el BPM, Business Process Management, que su objetivo principal busca la administración de los procesos y visualización y transformación de los mismos. Luego surge la automatización de estos procesos y nace el concepto de BPA, que es el Business Process Automation, que genera automatización de procesos de inicio a fin, de principio a fin. Y luego surgen conceptos como el tema de RPA para apoyar estos dos conceptos anteriores y que ayudan realmente a las organizaciones, a las personas a automatizar procesos repetitivos. Excelente, excelente. Qué buen insight viéndolo desde el punto de vista empresarial. Joaquín, bienvenido. Nos gustaría que nos contaras un poquito desde tu experiencia cómo son este tipo de procesos de automatización. Ok, gracias Mauricio. Buenos días para todo el panel y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, mi enfoque y mi experiencia es un poco más técnica. Yo estoy un poco más del lado de los fierros y pues para nosotros los que somos técnicos, pues el RPA, pues tú lo decías, Robotic Process Automation o la automatización robótica de procesos, pues es una tecnología básicamente de este milenio, teniendo en cuenta que busca optimizar inicialmente, digamos, temas de productividad, involucrando automatización principalmente en 3 focos de las organizaciones. Todo lo que es la interacción de los usuarios con sus grupos de trabajo, todos los flujos de trabajo que tiene una organización asociadas a sus procesos y que estén involucrando aplicaciones, y toda la gestión de sistemas de apoyo y de infraestructura que hoy en día tienen las organizaciones. Indudablemente que ese ha sido un foco principal donde todos los temas de automatización o donde nosotros hemos visto esta posibilidad para las herramientas de RPA. Okay. Pues como lo mencionó Rafael y Juan Andrés, muy seguramente desde tiempos de BPM y mucho antes, las organizaciones ya se estaban preocupando por analizar sus procesos, por medirlos, por mejorarlos, y hoy en día se ha buscado precisamente el poder llegar a unos mejores niveles de optimización. Y por eso es que esta tecnología ha venido evolucionando y ha venido involucrando nuevos conceptos de tecnología que habían surgido desde otras fuentes y hoy en día las está coleccionando y las está gestionando. Terminología como OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, ya hace parte de las gestiones que es capaz de manejar un RPA, poder interpretar documentos que están digitalizados o fotos o imágenes para poder extraer desde allí textos y lograr con esos textos hacer unos procesos específicos dentro de la organización. Y así mismo ha seguido creciendo. Nosotros, por ejemplo, escuchamos de terminología como RCA, que es la automatización del proceso cognitivo. Como este proceso cognitivo, que es la forma como nosotros los seres humanos aprendemos o intuimos o tomamos decisiones, como las máquinas y algunas soluciones han empezado a trabajar en esta línea. Por eso para nosotros hoy en día no es extraño encontrar un RPA interactuando con un IBR o con un chatbox, de tal forma que arman un equipo y a partir de lo que esté sucediendo, de lo que se esté respondiendo en alguna de estas herramientas, el RPA al interior de la organización es capaz de ayudar a tomar las decisiones para encaminar soluciones o para encaminar acciones adentro de la organización. Temas que normalmente nosotros lo veíamos hoy en día o estábamos esperando que una persona estuviese atenta a tomar, digamos, estas acciones. Entonces,
terminología como ese trabajo híbrido, como esa fuerza de tarea híbrida, yo pienso que van a ser terminologías que van a venir para nuestros siguientes años y vamos a empezar a ver organizaciones que van a transformar digitalmente a partir de estos conceptos y a partir de lo que estas realidades que hoy en día estamos viviendo, un trabajo más descentralizado, un trabajo más entregado hacia las máquinas y más apoyado por este tipo de soluciones. Entonces, pues yo pienso que desde un enfoque técnico, eso es lo que un RPA le puede estar empezando a aportar a las organizaciones. Excelente. Podríamos decir de alguna manera que como una visión global, automatización es un apalancador de los negocios, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de operación del negocio y de su funcionalidad y su valor hacia el mercado, podríamos decir eso. Totalmente. Excelente, excelente. Bueno, ya que tenemos un poquito más de contexto, conocemos cómo ha evolucionado un poco RPA y estas tecnologías de automatización, me gustaría, Rafa, que nos contaras un poquito la perspectiva de IBM con respecto a este tipo de productos, a este tipo de soluciones. Rafa. Claro que sí. La visión que se tiene es una visión de automatización en la que las empresas ya han ido incursionando. Es decir, todas las empresas tienen algún tipo de automatización, aunque sea básica. Es decir, crean scripts en Excel, hacen scripts en código, de alguna forma automatizan el envío de correos, pero realmente hay un concepto muy interesante que IBM encontró en su estudio del futuro del trabajo, que se hizo en el 2020, que se consultó a cerca de 1.500 gerentes de operaciones, en donde se identificaba que, bueno, que si bien todos tenían intención de automatizar, no todos lo conseguían, ¿listo? Todos los gerentes de operaciones tenían muchas esperanzas, digamos, en que la automatización les diera ventajas competitivas sobre sus competidores, ¿verdad? En 3 años, ¿verdad? Que les diera eficiencias e ingresos. Pero también se dio cuenta que solamente que casi el 70% de esas empresas dicen que no pueden escalar esa automatización. Es decir, que tienen dificultades para activar y poner en marcha esos proyectos de automatización. Es decir, pueden tener herramientas, pueden tener intenciones, procesos, pero no lo logran. ¿Listo? Y también se descubrió que cerca del 73% de esas organizaciones, su objetivo son a corto plazo, entre 12 y 24 meses para hacer operativas sus planes de automatización. Entonces, ¿por qué pasa eso, verdad? Básicamente pasa porque las automatizaciones están fragmentadas, ¿verdad? Entonces, se tienen estrategias independientes de automatización a través de la organización y a través de los diferentes procesos. ¿Y por qué pasa eso? Porque realmente no se tiene, por ejemplo, un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento de los datos que circulan en la organización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todas las empresas que capturen efectivamente los datos de los clientes, no solamente los datos estructurados en bases de datos, sino también los datos de proceso, obtendrá una visión más precisa de las necesidades y expectativas. Incluso los procesos que hoy ya están implementados. Entonces, por ejemplo, ahí nacen conceptos relativamente nuevos como el process mining, ¿verdad? En donde yo empiezo a identificar mis cuellos de botella de los procesos que yo tengo, así no los tenga totalmente automatizados, ¿verdad? Entonces yo tengo un proceso de Procure to Pay que empieza en SAP y pasa por otro sistema y después por otro sistema y yo no puedo visualizarlo completamente. Entonces ahí, digamos, obtener insight de eso es bien importante, ¿verdad? Pero esos datos pues requieren datos y contenidos compartidos. Es decir, si nos fijamos,
los estudios, por ejemplo, este de Forrester, habla del rendimiento de los datos, ¿no? Dicen que los empleados dedican hasta el 40% de su tiempo examinando y validando datos para utilizarlo en las tomas de decisiones. Es decir, no tienen los datos disponibles, se la pasan buscando en sus correos antiguos, se la pasan obteniendo la información de instancias de proceso anteriores, buscando en diferentes sistemas. Bueno, entonces eso hay que solucionarlo para tener una automatización de verdad completa. Bueno, y por último, esos datos compartidos requieren sistemas que los digitalicen, ¿listo? Entonces no basta con yo tener, por ejemplo, un sistema de reconocimiento óptico de caracteres si lo único que hago es escanear el documento y guardarlo en un gestor documental para que quede archivado, ¿verdad? Si no se ponen en uso esos documentos, por ejemplo, que un documento capturado lance automáticamente un robot para que inicie y meta los datos de esa factura en un sistema, realmente no los estamos aprovechando totalmente, ¿listo? O si tenemos sistemas desconectados que no nos reportan de punta a punta la información de los procesos, esas automatizaciones fragmentadas no llevan al éxito completo de la organización, ¿listo? Entonces lo que proponen, digamos, los analistas y incluso IBM, es empezar a meterle inteligencia artificial a esas herramientas de procesos, ¿listo? De flujos o de automatizaciones en general, ¿listo? Entonces, la idea es que los usuarios de negocio tengan fácil acceso a la información clave y se pueda utilizar, o sea, que esté activa. Esto no es solamente almacenar, no solamente se utilicen los datos para temas de auditoría si algo falla, sino sean proactivos. ¿Listo? Eso se consigue con plataformas, ¿verdad? Ojalá plataformas enteras en donde nos limpie y nos prepare esos contenidos listos para la inteligencia artificial, que estén incorporados al software y que, por ejemplo, tengamos cuadros de mando muy sencillos de hacer para importar, ¿verdad? Esto suena muy cercano, digamos, a la idea del Business Intelligence, pero el Business Intelligence siempre ha estado más pegado hacia los datos estructurados de bases de datos, ¿no? De mis datos y no al flujo del proceso. Entonces, esa parte de tenerlos disponibles para que los científicos de datos lo utilicen en pro de mejorar el proceso, esa es, digamos, la tendencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo he respondido PQR durante 2 años? No es eso datos marcados, lo que llaman en Analytics datos marcados. Tengo la entrada, tengo la respuesta. Puedo hacer modelos de inteligencia artificial que por lo menos me recomienden respuestas. ¿Listo? O si yo llevo 2 años aprobando o rechazando, no sé, solicitudes, esos también son datos marcados y una inteligencia artificial puede aprender a tomar las decisiones o por lo menos apoyarnos en la toma de decisiones. ¿Listo? Pero eso se logra con sistemas y procesos digitalizados. Es decir, eso yo no lo puedo hacer si mi proceso está basado en la recepción de archivos por correo electrónico, la revisión manual de esos archivos, la descarga y la copia de los documentos a una carpeta de, no sé, de Google Drive. Sí, eso necesitamos sistemas de automatización compartidos. ¿Listo? Entonces esos sistemas además nos dan otras ventajas, como por ejemplo la priorización de las tareas, la digitalización y la extracción de información a través del reconocimiento óptico de caracteres, la toma de decisiones automáticas y en este caso, de lo que estamos hablando hoy, la automatización de las tareas manuales y repetitivas de las personas. Bueno, entonces, Gartner tiene un concepto muy interesante que lleva un par de años y que además lo ha declarado como tecnologías estratégicas en 2020 y 2021, que es la hiperautomatización, ¿verdad? Es un concepto interesante porque no se trata solamente de procesos, ¿no? No se trata de BPM, se trata de automatizar, o sea, de automatizar desde el proceso de recepción de una hoja de vida hasta el proceso si pudiéramos, de limpieza de los baños. O sea, todo lo que se puede automatizar en una organización, automatícelo para que le dé retornos de inversión a usted en dinero, pero también en mejora de servicio al cliente. Bueno,
Ahí se ven tres conceptos básicamente para que los entendamos. Uno, automatización core, o sea, sistemas de procesamiento profundo, digamos, o sea, Forrester los llama deep ¿cómo se llama? Deep Process Platform, creo que es así el concepto, en donde ahí vamos a tener conceptos de captura y digitalización, gestión del trabajo, automatización de decisiones, flujos complejos, flujos sencillos y toda la parte, digamos, de automatización. Ahí entraría incluso esa parte de minería procesos. Después dice, a esas plataformas core que usted tiene o que ya ha tenido durante mucho tiempo, usted puede tener un IBM BPM, un Visage, un Oracle, o sea, diferentes plataformas de automatización o de procesos legacy o nuevas, si usted no las tiene, agréguele inteligencia artificial y aprendizaje automático. Es decir, lo que hablaba ahora, clasificar y comprender el contenido, priorizar tareas, tomar decisiones, construir chatbots, aplicar inteligencia artificial a los datos operativos. Todo lo que usted pueda meterle modelos de aprendizaje y de modelamiento, inclúyalo. Y ya está más cerca de la hiperautomatización, ¿verdad? Y por último, operacionalice esto en un concepto muy interesante que se llama las fuerzas de trabajo híbridas, ¿no? Fuerzas de trabajo híbridas es cómo trabaja personal humano con robots digitales o con agentes digitales para, sobre todo, esas tareas repetitivas que tenemos siempre, ¿verdad? Actuar sobre esos datos extraídos y incluso interactuar entre esos humanos y esas personas. ¿Listo? Entonces el concepto es, déjele el trabajo que hacen las máquinas a las máquinas y concentre a su fuerza de trabajo en las tareas humanas, como negociar, como entender, como hablar con las personas, como hacer relacionamiento. Bueno, IBM propone, bueno, pero digamos el mercado en general propone a las organizaciones tener plataformas de automatización, ¿listo? ¿Esto qué significa? Esas 5 capacidades que están abajo, captura, contenido, decisiones, flujos de trabajo y tareas, serían las capacidades básicas que una organización debería tener y de la cual debería echar mano para atacar diferentes problemáticas, ¿verdad? Entonces, es decir, si yo tengo un banco y voy a hacer un proceso de otorgación de crédito, pues no la voy a atacar desde un robot, ¿verdad? Pero si tengo unas tareas como las que vamos a ver hoy de conciliación de 2 archivos de Excel o ingreso de captura de datos e ingreso a un sistema, los puedo trabajar desde el concepto de tareas. Las decisiones para temas de elegibilidad, todas las decisiones de negocio, la parte de contenido, porque la mayoría de procesos de la organización funcionan bajo documentos, contenidos, videos, audios, entonces tengo que hacer un manejo profesional de ello y la captura para el ingreso de esos datos, ¿verdad? Pero fíjense que esas capacidades básicas están por encima, tienen temas de aplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo yo hago bajo low code aplicaciones que me consuman esto? ¿Cómo puedo tener fuerzas de trabajo híbridas o cómo puedo directamente exponer esto como servicios? Y por debajo toda la parte de inteligencia operacional en la cual yo tenga toda esa capa de analítica, ¿verdad? De dashboard, de datos, de manejo de datos y todos los datos expuestos y consumidos por sistemas de inteligencia artificial y machine learning y expuestos para los científicos de datos para que se las devuelvan a esa plataforma. ¿Listo? Esa es, digamos, la visión. Esas plataformas no tienen que ser completas, no tienen que todas las organizaciones obligatoriamente tener una, pero pueden empezar, por ejemplo, la recomendación siempre es empiecen automatizando todos esos procesos manuales que nos van a dar retornos muy rápidos y nos ahorran muchos costos, que es la idea del RPA o las tareas. ¿Listo? Y ojalá estas plataformas estén disponibles en diferentes modos de despliegue, ¿no? El RPA específicamente, pues tomamos una de esas capacidades que es normalmente el primer paso para la automatización, no siempre es así, a veces empiezan por otros, pero el primer paso para la automatización y es poner una línea de producción de robots, ¿verdad? Para automatizar especialmente las tareas repetitivas y rutinarias. El RPA nació normalmente para atender tareas, digamos, de negocio, ¿verdad? O sea, que hacen trabajadores así, pero ha ido evolucionando hacia otros campos, como por ejemplo temas de IT.
levantar servidores, revisar, hacer pruebas en ciertas cosas, pero normalmente se piensa es para temas que normalmente hacen personas sentados en sus escritorios. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace? Replicar las acciones de los humanos con las interfaces de usuario y las aplicaciones. Entonces el sistema es capaz de hacer clic, abrir la ventana, cerrar, copiar los datos y lo interesante de los RPAs es que pues son rápidos, simples y seguros. Es decir, usted como está replicando las acciones de los humanos, lo que toca hacer es hacer lo mismo que hacen ellos, ¿verdad? Abra Windows, abra Word, copie el cierto dato, cópielo en tal lado. Entonces no hay cambios sustanciales en las interfaces existentes. Generalmente, muchas veces cuando lo hacemos, pues se hacen cambios en el proceso para adaptarlo al robot, pero en general hace lo mismo que hace la persona. Bueno, reduce los errores porque los robots no toman vacaciones, no toman, levantan al café y además no les da pereza llenar todos los campos que no son obligatorios en los formularios. ¿Listo? Y pues lo interesante es que pues escalan mucho. Bueno, entonces el concepto se entiende, ¿verdad? Es replicar como en una línea de producción que una máquina coge un chocolate y le mete en una caja, pues en software es un robot que abre una aplicación y copia los datos, por ejemplo. ¿Listo? Pero los RPAs han evolucionado, digamos, ¿no? Al principio eran scripts al final de cuentas, ¿no? O sea, incluso en las organizaciones íbamos y nos decían, bueno, yo lo hago eso con un script en Java. Entonces yo decía, bueno, primero no es tan rápido hacer un script de Java y mantenerlo, pero bueno, pero al final eran scripts. Bueno, pero ahora han evolucionado, IBM su solución específicamente, ha integrado tres conceptos muy interesantes en los RPAs que realmente me parecen bien diferenciadores. Uno es la inclusión de chatbots integrados y agentes virtuales, es decir, cómo le doy interactividad al robot, es decir, cómo un chatbot puede preguntarle cosas y el robot es capaz de ejecutarlas, ¿listo? Entonces, el chatbot sea la interfaz y el robot sean las manos que lo hacen. Los casos, por ejemplo, el típico cambio de contraseña, usuario y contraseña. Puedo poner un un chatbot que me pregunte qué es lo que necesito, yo le diga que es un cambio de password y después cuando le diga está seguro, le digo sí en lenguaje natural y el sistema sea capaz de ir a abrir mi sistema, mi LDAP y cambiar mi contraseña. ¿Listo? Entonces es la interacción de ese back office con ese front office, ya sea para clientes finales, por ejemplo, pedir una cita por un chatbot y que el robot la ejecute, sin tener que yo meterme en proyectos de integración gigantescos a través de servicios, sino solamente en las mismas interfaces. El otro concepto es la captura inteligente. Entonces es cómo los robots interactúan con documentos, bueno, cómo pueden hacer reconocimiento y extraer información sobre los documentos para meterlos en el procesamiento. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Bueno, y el último es el procesamiento del lenguaje natural. Cómo los robots pueden entender el lenguaje de las personas, por ejemplo, en intenciones, en sentimiento, para actuar. ¿Listo? Entonces, recordemos que el robot siempre actúa, las interfaces van a entendernos la interacción. Entonces, al final, muy resumido, nuestro RPA, digamos, primero hay varias formas de desplegarlo, incluso uno como software as a service, que es muy interesante, lo que nos da velocidades de implementación, ¿verdad? Porque no nos toca hacer instalaciones gigantes. Tenemos dos tipos de robots, ¿verdad? Robots atendidos y desatendidos, es lo que se llama el robot que se ejecuta y hace acciones como, no sé, abrir el Excel y copiar y hacer la conciliación todos los días a las 8 de la noche en un servidor que está allá atrás y nadie lo ve, o robots atendidos en los cuales el robot apoya a un agente. Por ejemplo, un caso típico es el del call center, ¿no? Call center, la persona puede tomar la llamada y después darle clic al robot para que el robot ingrese esos datos automáticamente en 8 sistemas diferentes, ¿no? Entonces ahí los invito a que busquemos oportunidades en ambos sentidos. Bueno, la parte que ya les decía, los chatbots, ¿verdad? Como parte de la interactividad con el robot, la captura incluida, tenemos también soluciones de captura más profundas para proyectos más complejos de captura, pero si el robot lo único que tiene que es abrir un PDF y sacarse el número de factura, una captura incluida es suficiente. Toda la parte del monitoreo de los dashboards, entonces eso está muy cercano a los centros de excelencia de robotización, ¿verdad? Yo, así como un gerente supervisa a sus empleados, yo tengo que supervisar a los robots
qué es lo que están haciendo mis indicadores. Bueno, una diferencial muy interesante con varios vendors de RPA en el mercado, la ejecución ejecutándose en un mismo host virtual. Eso, aunque parezca simple, es difícil de hacer y genera reducción de costos. Los RPAs generalmente escalan muy rápido, ¿listo? En un año podemos tener 100 robots. En las soluciones tradicionales, esos 100 robots significan 100 hosts virtuales para ejecutar esos robots, ¿listo? Nosotros podemos reducir esos costos a través de la ejecución simultánea, ¿verdad? Gestiones inteligentes de la carga de trabajo, que el sistema sea capaz de escalar, por ejemplo, si tengo más peticiones, entonces se habilita un segundo robot, un tercer robot, un cuarto robot y se retraiga cuando no lo tengo, ¿no? Toda la parte del desarrollo de los robots es muy simple y lo que quiero mostrarles es que esta solución se integra a las otras soluciones de automatización de IBM para dar mayores valores en la automatización. Lo que les digo, no intenten hacer cualquier proceso con RPA, ¿listo? Los RPA están pensados para tareas y hay soluciones específicas para cada cosa, ¿listo? Si ustedes van y un vendor de solo RPA, por él les hace, no sé, va a la luna con un RPA, ¿listo? Pero hay diferentes soluciones. Entonces, la idea es mejor integrarnos. Ya les pongo 3 ejemplos para terminar. Y la última es lo que hablábamos de la funcionalidad nativa de inteligencia artificial. Entonces, tenemos herramientas de aprendizaje automático, de toma de decisiones, de lógica difusa, de ejecución de scripts de R, por ejemplo, para la ejecución. ¿Listo? Bueno, para terminar, quería mostrarles un poco, no sé, 3 casitos de uso muy simples de automatización, incluyendo RPA, pero que no solo es RPA. Ya ahora nos muestran alguno que sí es RPA. Bueno, entonces, uno es, por ejemplo, el flujo de tramitación de una reclamación, ¿listo? En una compañía de seguros. Alguien presenta una póliza, una herramienta de flujo de BPM o de gestión de casos, como la nuestra, orquesta el proceso de reclamaciones, incluyendo humanos, sistemas, robots, hace todo, digamos, el proceso pesado, pero RPA es el que extrae los datos de esa póliza y los incluye, los mete en ese sistema de reclamación, ¿listo? Entonces, fíjense que ese RPA lo que está haciendo es reemplazando un trabajador que antes hacía eso manualmente y después el workflow continúa con el enrutamiento. ¿Listo? El segundo es uno de workflow de captura más RPA. Entonces imaginemos una factura que creo que ustedes lo profundizan ahora más, en donde el vendor nos envía la factura por correo electrónico con un PDF y RPA abre el correo, abre el archivo adjunto, captura los datos de esa factura, o sea, le hace reconocimiento óptico de caracteres e ingresa esos valores en un sistema, por ejemplo, en nuestro SAP. ¿Listo? Otro, el de pedidos, por ejemplo, ¿listo? Con decisiones. Entonces, el cliente hace un pedido, se abre el pedido, recupera los datos y el robot envía esa información a un sistema de decisiones que calcula, por ejemplo, el importe del descuento para cada partida que le llegó y se los ingresa al ERP. ¿Listo? Fíjense que aquí es un sistema que es absolutamente automático, ¿verdad? Incluso este envío podía ser por correo electrónico, el RPA estar monitoreando el correo. Entonces, todas esas tareas que antes hacían humanos, que no creo que fueran muy que no les gustara tanto, porque es hacer una cosa repetitiva todo el día, pues lo puede hacer un robot y se puede escalar todo lo que es. ¿Listo? Y por último, uno con inteligencia artificial que es muy interesante, es un tema de contratación, por ejemplo, se abre el gerente de contratación, abre un puesto de trabajo y la inteligencia artificial obtiene esos documentos del puesto del trabajo, se los pasa, por ejemplo, a un sistema de entendimiento de lenguaje natural de Machine Learning para extraer, por ejemplo, conceptos, categorías, predecir el perfil del candidato. La inteligencia artificial revisa, por ejemplo, palabras clave y hace un Machine Learning para predecir el concepto o analizar tonos o bueno, hace diferentes cosas y después el robot es el que actualiza los sistemas. ¿Listo? Entonces, como verán, los robots son una tecnología muy interesante. Si las combinamos con otras tecnologías, nos da aún más valor. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto que queda. ¿Listo? Esa es
lo que quería comentarles en este momento. Bueno. Excelente, Rafa. Podríamos resumir digamos, lo que nos acabas de comentar en 3 puntos importantes. El primero, la visión de IBM es una visión en la cual la intención es automatizar de punta a punta el proceso, es decir, tanto la operación de la organización dentro de un proceso, por ejemplo, de automatización o toma de reglas de decisiones, sobre ese componente aplicar inteligencia artificial para determinar en qué momento se puede mejorar de alguna manera, ya sea describiendo lo que está pasando o digamos, prescribiendo lo que puede pasar y lo que podría llegar a suceder, utilizando RPA para automatizar estos procesos repetitivos que hace la organización y sobre eso empezar a integrar todas estas plataformas. ¿Correcto lo que estoy? Sí, correctamente. El enfoque en muchas organizaciones, que no es el único enfoque, es que RPA es el primer paso para la automatización. ¿Listo? O sea, yo tengo que hacer procesos simples, rápidos, que me den retorno de inversión rápido, para que eso me apalanque a los proyectos más complejos de automatización. ¿Sí? Ese es básicamente lo que pensamos. Y nosotros ofrecemos una plataforma para que se pueda empezar modularmente, por ejemplo, por ese RPA, y después seguir con otras capacidades. Excelente. Y el RPA adicionalmente de IBM, de entrada, ¿sí? Su estado del arte permite ya conectarse a este otro tipo de sistemas. Efectivamente. Entonces, esa es la idea de la plataforma. Es que nosotros, y es una plataforma abierta, es decir, yo no estoy diciendo que por tener un RPA IBM no pueda haber un BPM de otro fabricante. ¿Listo? Es abierto, pero todo es basado en estándares, basado en servicios, para que efectivamente, imaginemos que yo tuviera, no sé, un BPM en mi organización, yo puedo integrar este RPA con ese Visagi para que el RPA tome tareas que antes hacían personas a través de pantallas en ese Visagi. Entonces, es así. Por supuesto, las soluciones de nuestro portfolio están más fuertemente integradas que con otros, pero pues totalmente cierto, y podemos empezar con un proyecto de RPA y seguir con el de reglas, o empezar con el de reglas y después con el de RPA. No hay problema, ¿sí? Son plataformas, pero modulares. Ok, excelente. Me gustaría saber si de pronto nuestros asistentes tienen alguna pregunta o alguna duda que podamos resolver en este momento. ¿Alguien levantó la mano? Creo. Les recuerdo, si tienen dudas, háganoslas llegar a través de la sección de preguntas y respuestas o a través del chat, cualquiera de los dos está bien. Una pregunta típica que generalmente nos aparece, no sé si Joaquín, ¿cómo te gustaría responderla? Es, por ejemplo, ¿qué tan complejo es una implementación de RPA? ¿Cuánto tiempo se demora? Más o menos ese tipo de cosas, ¿qué tan difíciles pueden llegar a ser? Bien, digamos que apoyando lo que Rafael precisamente comentaba, y este es un mensaje bien importante para las organizaciones, y es que son soluciones que no son invasivas. Tú no tienes que hacer una modificación en tu software, tú no tienes que hacer una acople adicional para poder involucrar un RPA en tu organización. El RPA en la organización se monta sobre el flujo del proceso y él empieza a consumir los servicios o las aplicaciones en los términos en los que se tenga. Entonces, es una solución bien importante, que no es invasiva, y segundo, que está construida de una forma tan autodidacta que las personas identifican la acción específica que quieren realizar y con un simple drag and drop a una línea de flujo de trabajo les genera o les habilita la posibilidad. Por decir algo, el hecho de ir a consultar un correo electrónico, yo jalo una acción que se llamará consultar correo electrónico, él me abre un wizard y me pregunta, lo más técnico que me llegará a preguntar es cuál es el servidor de correo. Y de ahí en adelante información que el usuario común y corriente conoce, el nombre de la cuenta,
las credenciales, el subject que muy seguramente se va a querer monitorear, cosas de ese estilo. Es más, nosotros podemos llegar hasta decir que para programar un RPA no se necesita un especialista en TI, por mencionarlo así. Se necesita más una persona que conozca el proceso, de cuáles son las variables de entorno del proceso que pueden lograr que se bifurque el comportamiento del proceso y que el RPA necesita conocer esos comportamientos para precisamente preverlos. Entonces, sí, muy seguramente hay unos conceptos muy elementales como el manejo de un ciclo de recorrido de datos para poder saber cuándo entra, cuándo sale, cuándo se almacena algún dato. Ese yo pienso que llegaría a ser el máximo nivel de conocimiento que se requiere para hacer una programación de una RPA. Pero lo importante para las organizaciones es poder tener definido sus procesos y todo lo que llegue a afectar el proceso. Perfecto. Jaime Díaz nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas de utilizar RPA por sobre realizar una integración clásica entre sistemas? Yo pienso que la respuesta la planteamos hace un momento. Cuando uno hace unas integraciones, muy seguramente yo pienso, les pido que imaginemos lo siguiente, por favor. Yo puedo tener dos aplicaciones y cada aplicación puede tener su capa de presentación, su capa de negocio y su capa de datos. Cuando se hacen integraciones, uno se para en la mitad y trata de llegar desde una fuente de datos hacia otra fuente de datos, haciendo en la integración una validación de todas las reglas de negocio y todo lo que necesita, digamos, moverse desde una aplicación hasta otra aplicación. El RPA no necesita de eso porque al decir que no es invasivo, él se puede parar en la capa de presentación de la aplicación destino y empezar a consumir o a transmitir la información hacia allá. Mira que la pregunta es bonita para poder asociar un caso de éxito que conocí hace algún tiempo. Un banco hizo una migración de un sistema de información legacy hacia su nuevo sistema sin necesidad de construir estos integradores, sino que desde la capa de presentación de la aplicación legacy abrían la información, la empezaban a consumir, la extraían con el RPA y consumían la aplicación de Steve y en las interfaces ponían toda la data y empezaban a llegar a los datos pasando por todas las reglas de negocio que estaban involucradas en las aplicaciones. Entonces, digamos que yo podría ver que esa es una de las ventajas. Lo primero, que no es un tema invasivo, y lo segundo, que es un tema que genera respuesta en muy corto tiempo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Y Joaquín, creo que es momento de contarles un poquito la experiencia de Tecnoav, Juan, y contar un poquito cómo Tecnoav apoya digamos, a sus diferentes clientes en este tipo de implementaciones. Pues mira, nosotros hacemos un acompañamiento a las compañías en determinar cuáles son los procesos a los que desean automatizar. Nosotros en ese proceso lo que hacemos es un levantamiento de información, determinamos el proceso de principio a fin. Para este caso es muy importante tener en cuenta que la documentación de esos procesos, que ya las compañías lo tengan mapeado, documentado en lo posible, y nosotros lo que ayudamos a ellos es en la construcción de ese robot y hacemos una transferencia de conocimiento para que ellos puedan tener la facultad y posibilidad de ellos mismos hacer la construcción. Como bien lo decía Joaquín, no es una herramienta que requiere codificación, no requiere programación, es una herramienta muy intuitiva, es un drag and drop y básicamente nosotros acompañamos en ese proceso a todas las organizaciones que lo requieran. Excelente. Si quieres, arranquemos con el componente de la presentación del caso de uso y de Tecnoav, ¿te parece? Sí, yo antes que nada quería comentarles como desde la experiencia comercial mía que conocí en una compañía de retail y dando pues ambiente a entrar al caso de uso que Joaquín nos va a presentar ahora. Es una compañía de retail que recibe cerca de 300 a 500 facturas diarias, donde al recibir esa factura tienen que confrontarlas contra el pedido que originalmente habían generado y esto lo deben de hacer de manera manual. Para eso tienen un montón de personas donde tienen que hacer la verificación de estos pedidos contra la factura.
De ahí nace un proceso de automatización. Posterior a eso, esas facturas son enviadas al área contable y el área contable tiene que hacer transcripción de esas facturas ítem por ítem, y tienen también un buen volumen de personas donde se presentan temas de errores en transcripción de información que le da muy duro al tema de los inventarios, porque cargan información contra los inventarios que generan inconsistencias en temas de valores. Entonces, descuadra contabilidad, existen muchos reprocesos. Este fue un caso que para nosotros nos causó mucho impacto, y para eso decidimos nosotros construir ahora un caso de uso donde podemos mirar cómo se hace este proceso de subir la factura que llegan hacia el sistema contable. Para eso yo les quiero compartir una pequeña presentación de cómo sería el proceso y contarles cómo es el proceso de facturación electrónica hoy en Colombia. Facturación en Colombia hoy, no sé si me ven la pantalla ahí, ¿está bien? Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Viene de dos aristas. Uno que es la recepción, la emisión de las facturas electrónicas, que es lo que está reglamentado hoy por la DIAN, es decir, están obligados a que generen facturas a generarla electrónicamente. Pero hay una consecuencia de esto, que es la recepción de las facturas electrónicas, que esta no está reglamentada por la DIAN. Entonces, viene acá, es el problema para la recepción de facturas electrónicas. ¿Cómo se hace el proceso de emisión a hoy? Pues viene un operador tecnológico, que el operador tecnológico es quien la DIAN lo faculta para emitir las facturas electrónicas a los diferentes, digamos, vendedores, ¿sí? A las compañías que venden. Y esto tiene que surgir unos procesos. Uno que es la validación de ley, que la factura pues tiene que tener la connotación del Código de Comercio, tiene que generarse una firma digital, tiene que generarse un XML y un PDF, así lo dice la ley, tiene que entregarse en menos de 48 horas y tiene que haber un acuse de recibo para que lo reciba el adquirente. Ese es, digamos, el marco general de la factura electrónica, pero eso lo vemos en la emisión, en la recepción no. Entonces, en la recepción se surgen muchos problemas, es alto volumen de facturas recibidas, tienen diversidad de formatos, se extravían muchas facturas porque hoy no se tiene, digamos, la práctica de procesar esos datos del XML. Entonces, todavía las compañías están imprimiendo las facturas, se extravían continuamente, transcriben las facturas, hay la transcripción de la contabilidad. Entonces, lo que haríamos nosotros con el RPA en la automatización es acortar ese proceso. Aquí les muestro este gráfico. Cuando vemos proveedor 1, proveedor 2, son los proveedores tecnológicos que en la actualidad hay cerca de 100, un poco más, de proveedores tecnológicos. Ellos lo que hacen es procesan la factura y se la envían al proveedor, ¿sí? Al cliente final. Este cliente final dispone de un correo electrónico donde depositan todas las facturas, es como si fuera una gran bandeja donde llegan todas las facturas. Pero ¿qué sucede? Las personas, las compañías tienen que poner muchas personas a procesar cada una de esas facturas, a transcribir, a validar, y esto lo que encarece es un proceso, se vuelve engorroso también en el tema del proceso, para que ellos posteriormente puedan subir al sistema contable. Y lo almacenen en los diferentes espacios, bien sea físicos o digitales. Aún todavía compañías no tienen digitalizada esta información. Con el RPA que hemos construido y con el caso de uso, vamos a ver cómo se puede optimizar este proceso para que la información llegue directamente, extrayendo la información de la factura que reciben los proveedores tecnológicos a los correos electrónicos y lo suba al sistema contable y lo almacene. No sé si es claro. Yo le doy paso a Joaquín para que nos muestre el caso de uso que hemos construido, para que de pronto tengan un poco más de visualización. Excelente. Eso era lo que iba a preguntar. Ya tenemos podemos verlo funcionando. Sí, lo podemos ver funcionando. Ya Joaquín, como te digo, Mauricio, nos da paso para esto. Excelente. Ok, listo, Juan. Déjenme validar si están viendo una presentación que tengo expuesta. Hola. Sí.
Sí, te veo la pantalla, está perfecto, Joaquín. Ok, perfecto, listo, gracias, Juan. Bueno, como lo menciona Juan Andrés, el tema de la facturación electrónica en su componente de recepción, hoy en día es una expectativa y una inquietud para muchas organizaciones a nivel país, dado que es lo que menos está reglamentado y en lo que menos estamos viviendo. Muchas de las organizaciones, sin importar su tamaño, están recibiendo ya facturación electrónica y como lo mencionaba Juan, su proceso puede empezar a ser manual y dependiendo del volumen de facturas puede llegar a ser un complique para las organizaciones. Entonces, muchas empresas pueden estar facturando hacia una empresa, por ejemplo, el caso de la empresa de retail. Entonces, muchos fabricantes envían sus productos y envían sus facturas y no envían solamente facturas, también envían notas de débito, notas crédito y otros documentos que se pueden estar dando en el ejercicio. Entonces, estos operadores tecnológicos hoy en día también están ofreciendo el servicio de recepcionar estas facturas para poder tener ellos un almacén de facturación por cliente. En otros casos, la factura llega directamente a la empresa vía correo electrónico. Entonces, el caso de uso que nosotros hemos preparado, pues lo hemos expuesto en un ejercicio de mayor nivel de complejidad, pues para que ustedes puedan tener alcance de lo que es capaz de hacer un RPA. Entonces, hemos utilizado un operador tecnológico reconocido en el sector de facturación electrónica en el país y de información que tienen ellos dispuesta allí, nosotros entramos y consumimos el portal del facturador electrónico y a través del consumo de web services y con un cliente específico, miramos todo el proceso de facturas que hay pendiente por descargar. Entonces, el RPA que nosotros estamos haciendo, lo que va a hacer es inicialmente abrir un portal de un facturador electrónico, hacer el registro. En este caso, esta información que se maneja allí tiene un nivel de sensibilidad muy alto. Entonces, utiliza tokens para poder habilitar la transaccionalidad hacia dentro del portal. Entonces, el RPA se va a encargar de gestionar estos tokens. Estos tokens normalmente tienen unos periodos de vida de 8, 12, 16 o 24 horas. Y el RPA se encarga de validar la vida útil del token y dependiendo si el token aún está activo, lo consume y lo utiliza para transaccionar o hace solicitudes al facturador para que le renueven el token. Posteriormente, hace la extracción de la facturación que está disponible en los distintos formatos. Entonces, como mencionaba Juan, los formatos son en XML o en PDF. Marca en el operador para que ellos tengan identificación de que la facturación ya fue descargada, hace unos procesos de descompresión, luego hace una interacción gráfica con la información que se ha logrado y involucra todo el consumo de web services. Digamos que este es el ejemplo que nosotros tenemos inicialmente con el RPA. Este RPA a partir de allí puede ayudarnos a generar reportes o notificaciones. En nuestro ejemplo, nosotros, o en nuestro caso de uso, nosotros hemos elaborado o consumir un ERP que es un ERP que está en una plataforma IBM i o una S400, es un sistema legacy, para que ustedes sientan con respecto, por ejemplo, a la pregunta que me hicieron hace un momento, algo que está con mucha actualidad tecnológica, como lo es la facturación electrónica, que estamos consumiéndola o que la estamos logrando la información a partir de consumir un web services y nos vamos a ir hacia el otro extremo de la tecnología, donde vamos a empezar a consumir aplicaciones legacy sin necesidad de hacer ninguna capa de construcción o de software adicional. Entonces, digamos que cada bot que nosotros construimos nos permite tener una visualización de cuáles son los grandes procesos que se van a dar y internamente él tiene, digamos, una interfaz de este estilo en la cual nosotros vamos a estar programando. Voy a pasar en este momento a mi entorno de trabajo para que ustedes puedan precisamente validar lo que sucede en la aplicación. Para empezar, les voy a mostrar mi sistema Legacy en este momento en el cual nosotros tenemos la simulación del ERP donde estamos almacenando la facturación y ustedes puedan identificar
que acá, en este momento, por decir algo, tenemos dos facturas capturadas. Entonces, acá nosotros tenemos la información del CUFE, la fecha de venta, los descuentos, los cálculos de IVA, los totales de las facturas y los detalles de la transacción de la factura. Digamos que este es un ERP que para el ejercicio que nosotros estamos trabajando, pues tiene ese formato. Pero perfectamente podríamos haber ido a consumir otro ERP. Imaginémonos un Business One que ya provee, digamos, algún web service que no va a recibir información en carácter, sino simplemente va a tener como consumo el XML que se está entregando. Entonces, el RPA también va a ser capaz de hacer eso porque simplemente va a cambiar el tipo de servicio o elemento que va a consumir y los parámetros que le va a entregar van a ser unos parámetros distintos. Bueno, entonces voy a empezar mi ejercicio para que ustedes puedan ver cómo estamos logrando el ejercicio. Bueno, entonces lo primero que yo tengo por acá es un bot. Hemos querido mostrarles el ejercicio a ustedes en entorno o en ambiente de desarrollo, para que ustedes también puedan tener una percepción de lo que está sucediendo por dentro de la máquina. Como yo les decía hace un momento, por decir algo, esto es totalmente drag and drop. Entonces, de este lado izquierdo está todo el panel de interacción o de programación, y yo, por ejemplo, acá puedo hacer gestiones de FTP, o puedo hacer acciones específicas con archivos para comparar dos archivos, o puedo hacer acciones específicas para hacer trabajos sobre correo electrónico o sobre monitoreo de directorios. Todas estas habilidades me las da, digamos, el RPA y ya están construidas por defecto. Para mi caso puntual, lo que vamos a trabajar, entonces he construido 3 bots con el siguiente objetivo. El primero se llama la recepción de facturas electrónicas. Con este bot lo voy a mencionar porque en el momento en que lo corramos va a ser un ejercicio muy rápido que muy seguramente lo vamos a poder percibir visualmente en algunos pasos donde hemos puesto unos delay para poder lograr que ustedes capten la información. Aquí lo que va a hacer es que va a ejecutar un proceso en el cual va a conectarse al portal, va a hacer una validación de tokens, posteriormente va a hacer un registro, va a identificar si hay facturas para descargar, si las hay, las va a descargar y me las va a poner disponibles en un área específica de mi máquina. Luego voy a correr otro bot que lo que va a permitir es consultar esa factura que está disponible. Y por último, ese tercer bot va a tomar esta factura en formato PDF, la va a consultar, la va a leer, va a extraer la información que se está necesitando o que está requiriendo el ERP que nosotros tenemos en nuestra aplicación Legacy, va a subir una sesión 5250 o del ambiente de sistema IBM AI o AS400 y va a correr los comandos que normalmente una persona ejecutaría. Montaría todo el entorno de trabajo, correría el programa, son programas hechos en RPG, y los ejecutaría y capturaría los datos e interactuaría con la aplicación 5250 hasta que logre grabar el registro. Entonces, por acá me voy a permitir ejecutarlo. La ventaja que tiene, digamos, la herramienta es que yo lo puedo ejecutar en ambientes de desarrollo y va a correr en un modo debug. Entonces, en este momento, ejecución de este primer bot. Entonces, como les decía, lo que vamos a lograr en este primer momento es simplemente abrir el portal de nuestro cliente, hacer un registro y empezamos a hacer todos los procesos de validación de disponibilidad del token. Si el token está disponible, entonces el token me va a permitir a mí empezar a transaccionar, que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Toda la información de token ya la puse y estoy haciendo una transacción para poder listar los documentos que están pendientes por descargar. Cuando ya los ha encontrado, entonces él empieza a hacer un proceso, empieza a consumir un servicio donde envía la factura específica que él quiere, y aquí está, por ejemplo, haciendo el request puntual para consumir el servicio. Y en este momento está haciendo toda la composición del archivo que él nos está generando para el zip. Entonces, aquí ya tenemos nosotros la transacción lograda. Acá en este momento yo he tenido mi bot y simplemente me está diciendo que fue satisfactoria la respuesta, la latencia que tuve y toda la información. En este momento de la página me presenta todo lo que me generó en un código binario, pero en paralelo me ha construido los archivos que he podido descargar. Entonces, digamos, este primer bot que nosotros ya ejecutamos y corrimos,
entonces ya me ha podido generar a mí el primer elemento, que es mi PDF y mi XML. Para el ejercicio que vamos a hacer, nosotros vamos a utilizar con el PDF. Entonces, este es un bot muy sencillo, que básicamente lo que va a hacer es podernos presentar la factura que digamos, logramos extraer en este momento de la aplicación. Y esta es la factura que nosotros hemos logrado. Entonces, este CUFE, que es 16612, es el que nos vamos a ir a llevar nosotros en este momento hacia la transacción. Entonces, ya en este momento voy a pasar a mi tercer bot, que lo que va a lograr inicialmente es abrir ese archivo PDF que he logrado hace un momento y va a empezar a tomar de las regiones del PDF cada uno de los datos que él va a estar necesitando y los va a estar preparando para posteriormente hacer ya una conexión hacia mi AS400 o hacia mi sistema Legacy y poder enviar toda la información que ha capturado y hacer toda la transacción sin necesidad de que una persona pues esté interactuando con la aplicación. Entonces, en este momento lo empiezo a correr. Él empieza precisamente a lograr toda la información. Cuando él ha logrado ya toda la información de la lectura, posteriormente empieza a generar todo lo que son las conexiones hacia mi sistema AS400 y ya estando allí empieza a hacer, digamos, toda la transaccionabilidad que nosotros estamos esperando. Bien. En este momento hace el registro. Yo les comentaba a ustedes que muy seguramente va a ser difícil poder capturar parte de la información que está dando, pero toda esta es la información que él ha sacado allá de la factura del PDF. Hemos puesto un delay en este momento para que ustedes pudiesen tener la posibilidad de ver qué era el registro que se cargó. Y en este momento la transacción ya terminó. Yo voy a minimizar aquí y voy a volver a abrir una sesión de 5250 para que ustedes puedan evidenciar que ya tenemos una tercera factura cargada y que tiene los detalles que nosotros precisamente habíamos ejecutado en el proceso. Entonces, pues estoy haciendo por acá mi registro manual. Perdón. Ok, aquí llamo mi programa nativo RPG. Ok. Y acá me estoy dando cuenta que ya tengo una tercera factura, que fue la factura que yo hace un momento acabé de capturar. Y aquí están, digamos, los detalles. Es el mismo CUFE que nosotros acabamos de subir, el D612D, y con toda la información. Entonces, básicamente, el mensaje que nosotros queremos dejarles a ustedes el día de hoy es que el RPA es una solución de software que está al alcance para sus organizaciones. No se necesita ser una organización extremadamente grande, se necesita ser una organización que tenga procesos y que requiera automatizar parte de esos procesos y que los quiera trabajar de forma desatendida. Imaginémonos que esta factura pudo haber llegado desde otro robot un domingo a las 11 de la noche. Esta factura inmediatamente está puesta en mi sistema o en mi ERP para disparar al interior de mi organización cualquier proceso que se pueda estar sucediendo. Entonces no voy a necesitar yo esperar hasta alguien que llegue a las 8 de la mañana, la lea, la transcriba, o alguien que llegue y dispare un proceso para generarla. Entonces ese es el mensaje que nosotros queremos dejar con este ejercicio. Y así como lo presentamos, yéndonos a un ERP, como les decía, que es Legacy, podemos ir a trabajarlo con cualquier ERP que de pronto tenga una interfaz web o que tenga una interfaz cliente-servidor y que necesite, digamos, la transferencia de datos. O mejor aún, si ya hay ERPs que tienen, digamos, servicios que puedan consumir el XML que nos está generando, el RPA se encarga de hacer la descarga y entregárselo a la solución. Listo, Mauricio, eso era lo que queríamos compartirles ya técnicamente el producto funcionando para que ustedes se den cuenta que esto es una realidad. Muy interesante, Joaquín. Me llama la atención sobremanera la velocidad del robot. O sea, comparativamente, y adicionalmente son tres partes, ¿no? Pudiera ser un único robot que haga las tres, Sí. pero la velocidad es absurda, o sea... Precisamente lo hicimos de esa forma para que, digamos, el auditorio pudiese percibir las distintas tareas. El robot se puede conjugar todo en un solo momento, pero las personas no van a sentir qué es lo que está pasando. Primero,
la velocidad de procesamiento, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando yo digité el ingreso a mi sesión 5250, pues yo lo hago a mi velocidad y es un poco lento. Digamos que ahí estamos ganando tiempo. Segundo, es una aplicación que corre 7×24 los 365 días del año. Entonces, si tú tienes actividad nocturna porque estás recepcionando desde otros meridianos, las transacciones, pues las puedes estar procesando en el momento que llegan y puedes estar disparando hacia adentro de tu organización toda la información que estás requiriendo. Ok. No sé si el auditorio tenga, bueno, estamos pasados un par de minuticos, pero creo que si tienen algunas dudas adicionales, hemos respondido algunas mientras terminábamos, mientras hacíamos la presentación. Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención y quisiera que de pronto la discutiéramos. Y si hay dudas, auditorio, bienvenidos. Nos pregunta Diego Rodríguez, ¿cómo cuantificar los beneficios del RPA en ROI? Juan o Joaquín. Juan Andrés Cala es el experto en ROI con respecto a esto. Pero no, es sencillo, digamos, hay unos indicadores. Nosotros normalmente medimos temas como tiempo que se demora una transacción o cantidad de recursos que están involucrados en la transacción, llamemos recursos humanos, llamemos recursos físicos, tiempos de oportunidad, la oportunidad de que la transacción esté disponible para hacer más, más proceso en la organización. Digamos que todas estas ejercicios se han elaborado y como lo mencionó Juan es experto en cuantificarlos y llevarlos a un ROI. Me le metí ahí, Juan, disculpa. No, sí, Mauricio, aquí es importante para el tema del ROI, hay que determinar cuáles son los diferentes agentes o factores que intervienen en el proceso. Si son bien recursos humanos, si son en temas de tiempo, por ejemplo, en temas de tecnología, cuando se tienen que lanzar temas de backups o hacer consolidación, por ejemplo, en un tema de retail de varias cajas, donde tienen que hacer backup caja por caja. Entonces, el robot lo que hace es que genera un despacha para todas las cajas la información y puede extraer. Entonces, ya no se requieren tener 5 o 6 personas o el tiempo para que hagan este proceso. Entonces, también es un costo de oportunidad. Esas personas pueden estar haciendo otras cosas que no ir yendo caja por caja, el tema de desplazamientos. Para el caso que yo les contaba ahora de la compañía de retail inicialmente, en el ROI, tuvo un ahorro de un 70% en temas de tiempos, de recursos, de reprocesos y de tomas de decisiones, porque muchas veces en esta organización se le acababan los artículos en el inventario muy rápido y no tenían la información oportuna. Entonces se demoraban en tener esos artículos exponiéndolos en las góndolas y dejaban de vender. Ya con la automatización que se hizo, les pudo a ellos tener mayor visibilidad del inventario que tenían, ayudándoles así a tener mayores ventas. Entonces, hay diferentes, depende del robot que se mida, diferentes agentes, nosotros les ayudamos a hacer ese ROI para que determinen cuánto puede ser el ahorro en temas de tiempos, en temas de dinero y en temas de reproceso. Ahí complementando un poco Juan, lo que se mide cuando se priorizan los robots, se midan exactamente 3 aspectos: personal, el costo de oportunidad, de cuánto puedo procesar más por tener un robot, ¿verdad? Si yo antes procesaba 100 órdenes, ahora puedo procesar 1.000.000 o lo que quiera. Y los temas de cumplimiento, es decir, ¿qué pasa si mis usuarios meten los datos, meten más? ¿Sí? Entonces, esos 3 normalmente se meten en herramientas de retorno de inversión y se pueden, digamos, hacer una priorización que seguramente no los puede ayudar. Es decir, ustedes pueden tener priorizaciones en la organización que son muy manuales y muy robotizables, pero solamente se ejecutan una vez al año. Seguramente es mejor tener una priorización sobre un proceso de facturación en el cual si yo entrego más rápido la factura, más rápido me pagan y mi flujo de caja aumenta. Entonces lo importante es tomar esto como proyecto de robotización, empezar a pensar no solamente en una robotización porque tengo procesos, sino pensarlo como una estrategia. ¿Listo?
Ok, sí, qué pena te interrumpo, Rafael. Yo en el chat les acabo de dejar mis datos a las compañías que estén interesadas en de pronto tener una reunión, una cita, de ampliar esta información, de hacer estos procesos de ROI. Con mucho gusto los podemos atender y espero pues que nos escriban para que ustedes puedan ampliar esta información. Recuérdanos los datos, Juan, por favor. Están en el chat, se los acabo de colocar, sin embargo se los menciono por acá. Mi celular es 350-886-3139 en Colombia y el email es jcala@tecnoapp con b pequeña.com. Excelente. Excelente. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta adicional. A ver. Nos preguntan, ¿tiene una versión demo? Valentina Ortegón. Sí, efectivamente. Sí. Rafael, Rafael, ¿quieres tú? Pero, sí, justamente una versión demo de trial de 30 días de la plataforma de robotización y también hay demos de la plataforma completa de automatización, si así lo quieren también, ¿vale? Okay. Y yo adicionaría algo allí, Rafael, no solamente, digamos, la posibilidad del demo, sino que nosotros como Tecnoapp estamos también en la posibilidad de reunirnos, escucharles su problemática y ayudarles a guiar para que, digamos, el tema de una demo no sea una mala experiencia, sino que sea una experiencia que a ustedes les permita generar una herramienta para que, digamos, las directivas de sus organizaciones tomen decisiones proactivas hacia estas soluciones, porque es distinto cuando, digamos, yo implemento, digamos, una demo, pero implemento o proveo una solución a mi organización. Cuenten con nosotros para eso también. Ok. Nos pregunta Luz Sarria, ¿cuáles son las mejores prácticas para la construcción de un centro de excelencia RPA? Voy a dar un poquito de contexto. Un centro de excelencia es básicamente una división dentro de la organización que se encarga, desde un punto de vista de DevOps, de entrega constante de este tipo de artefactos de software. Como mejores prácticas, efectivamente existe un marco de desarrollo y Tecnoapp es uno de estos pues, partners, nuestro experto en este tipo de desarrollos. Juan, no sé si tengas algún comentario ahí. Pues sí, realmente en muchas organizaciones los centros de excelencia buscan básicamente la mejora en todo lo que corresponde a temas de tecnología y de procesos. El RPA lo que ayuda es, en ese centro de excelencia, es ayudarles a las diferentes áreas que tengan procesos muy manuales en determinarles cuál es el mejor RPA y el mejor modelo que tendrían a ellos para automatizar. Pero en sí, como el centro de excelencia, no habría manera de automatizarlo. Ellos lo que proveen básicamente es proveer esta tecnología a las diferentes áreas para que automaticen procesos que tengan manuales. Eso es básicamente. Sí, básicamente un centro de excelencia se encarga de funcionar como recibir requerimientos de las diferentes áreas, priorizarlos, cobrárselos, desarrollar el robot y mantener robots. ¿Listo? Entonces, sí, una práctica, digamos, centros de excelencia pueden ser internos por propia organización o tercerizados, por ejemplo, a través de un partner de ustedes, como Tecno, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente es muy similar a lo que se hace con a las áreas de procesos, en donde son los que se encargan de levantar la información, los que se encargan de priorizar y pues manejar el flujo de robotización. El problema acá es que la robotización lo que les crece muy rápido. Entonces, ustedes hacen un robot, lo empieza a ver la organización y en un año tienen requerimientos de 100. ¿Listo? Entonces, por eso es que se recomiendan. Te congelaste, Rafa. Ok. Una última pregunta para cerrar el panel. Nos preguntan, al hacer RPA en nube con un canal de 30 megabits por segundo, canal dedicado, ¿hay latencia que pueda afectar el RPA? Muy técnica la pregunta.
El RPA, aparte de software as a service, lo que funciona en el software as a service es el servidor, ¿listo? Entonces es la calendarización, es la gestión de los indicadores, pero el robot en sí debe funcionar, digamos, en su sistema porque él tiene que tener accesos a las herramientas con las que trabaja. Entonces tiene que acceder al SAP, tiene que acceder al correo electrónico. Y las latencias dependerán pues de esa conectividad cual como la tendría una persona trabajando en su escritorio. Correcto. Ok. Mauricio, discúlpame, qué pena, no sé, pero yo personalmente escuché muy difícil a Rafael y me gustaría afianzar porque es vital esa pregunta. Y Rafael nos estaba diciendo lo siguiente, en la nube está, digamos, toda la parte de gestión administrativa de los bots. Nosotros en la nube no corremos el bot se corre en la infraestructura propia porque allí es donde están los recursos que se van a gestionar. Eso es bien importante que quede claro. Nos ayuda a todo el tema de monitoreo desde la nube, indudablemente, y toda la gestión administrativa. ¿Listo? Lo hago, Rafael, discúlpame porque no te escuché yo muy bien. Entonces yo pensaría que No, de pronto para los sí, demás creo también que hubo algún inconveniente. ¿Ok? sí, Gracias. básicamente es eso que dices. Los robots, sin embargo, sí se pueden poner en la nube. O sea, se pueden habilitar escritorios virtuales en una infraestructura como servicio, pero lo importante es entender que esos robots actúan sobre escritorios tal cual como lo haría una persona. ¿Listo? Esa es la idea. Correcto, correcto. Bueno, nos pasamos unos 15 minutos. Primero que nada, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Les agradecemos al final del webinar. Tenemos una encuesta, les agradecemos inmensamente si la pueden diligenciar, sería de mucho valor para nosotros. Adicionalmente, unos comentarios adicionales, les haremos llegar información con respecto a esta sesión a todas las personas que se han registrado y también estaremos enviándoles invitaciones a nuevas sesiones que vamos a trabajar con el equipo de Tecnoaf y de IBM en los próximos meses. Si desean en algún momento, tal como lo mencionó Juan, digamos, tener alguna sesión específica para ver los casos de uso o de necesidades que ustedes tengan dentro de sus organizaciones, siéntanse en la libertad de escribirnos un correo, ya sea para el equipo de Ecuador o de Colombia, y con mucho gusto agendamos una sesión y empezamos a trabajarlas. Así que muchas gracias a todos. Juan, Rafael, muchísimas gracias. No sé si hay algún par de preguntas o temas adicionales que decimos. Yo aquí veo que, bueno, ya, yo creo que no, hay una persona que era Ani que estaba levantando la mano, pero no le vimos. No sé si le profundizamos o nos contacta posteriormente para poder tener una sesión con ella. Eso es, de todas maneras, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.